El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Ok, esta semana, además de haber sido interesante, también ha terminado el mes de octubre. Así que vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha sucedido en la semana y durante el mes de octubre. El anterior viernes, 23 de octubre, el mercado había cerrado en 2075,15 puntos. Este viernes, 30 de octubre, ha cerrado en 2079,36. Ha habido un cambio positivo, pequeño pero positivo finalmente, ha estado más plano el mercado durante la semana, tal como habíamos analizado o había anticipado en todo caso ya en la anterior semana. El cierre al 30 de septiembre del 2015, el mercado cerró en 1920 puntos con 0,3 y este viernes 30 habíamos cerrado en 2079,36, lo que significa una subida del 8,3%. Es una subida impresionante la que ha tenido durante el mes de octubre el Standard & Poor's 500. Este mes que terminó fue el mejor mes para las acciones en los últimos 4 años, es decir, hace 4 años que no había un mes donde el mercado subía un porcentaje tan alto. Así que realmente este mes de octubre ha sido impresionante para las acciones. Y durante la semana ha sido básicamente... La Federal Reserve no descarta que la subida de tasas se produzca el año 2015, todavía mantiene esa posición. El día miércoles, cuando la Federal Reserve hizo su pronunciamiento acerca de las tasas de interés, el mercado subió y bajó, pero de manera inmediata, muchos puntos, hubo mucha volatilidad, pero mantuvo, como les digo, la posición en que todavía podría haber una subida de tasas durante el año 2015. Con respecto a los datos fundamentales que hemos conocido en la semana, hemos tenido bastante información y han estado bastante mezclados también. En cuanto a lo que son las ventas, nuevas ventas de casas, por ejemplo, se esperaba 550,000 y se han reportado 468,000, bastante por debajo de lo esperado, un dato que no está muy bien. En cuanto al Consumer Confidence, se estaba esperando un 102,5 y se ha presentado un 97,6, un dato también por debajo de lo esperado, algo que no está muy bien. En cuanto a los reclamos iniciales y reclamos que continúan, y hablando de los empleos, estos datos se mantienen en la línea en que se han estado manteniendo últimamente, que están mejor de lo esperado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de reclamos iniciales, se esperaba 264,000, se han presentado 260,000, básicamente alineado con lo que se esperaba. Y en los reclamos que continúan, se esperaba 2.185.000 y se han presentado 2.144.000, mejor de lo esperado en ambos casos. En cuanto al GDP o el PIB, se esperaba un 1,6%. Y se ha presentado un 1,5, algo por debajo de lo esperado, no dramáticamente peor de lo esperado, pero por debajo de lo esperado. Un dato que también ha estado muy malo ha sido el ventas de casas pendientes, que se esperaba un 0,6 y se ha presentado un menos 2,3, muy por debajo de lo esperado. Otros datos que estábamos haciendo seguimiento es el personal income, que se esperaba un 0,2%, se ha presentado un 0,1%. El personal spending se esperaba un 0,2%, se ha presentado un 0,1%. Y finalmente el Michigan Sentiment, que se esperaba un 92,6, se ha presentado un 90%, perdón. Así que, como ven, los datos han estado bastante mezclados, sin tener ningún dato dramáticamente por debajo de lo esperado, pero la mayoría de los datos, por lo menos en la semana, han estado por debajo de lo esperado. Parecería que las cosas están yendo un poco más lento. Veremos, supuestamente estos 2 meses finales del año son los más movidos en la economía, así que vamos a ver si esto se confirma esta vez. Con respecto ya al análisis técnico, bueno, como les digo, el mercado ha acabado prácticamente casi en el mismo nivel de la semana pasada, a pesar de haber tenido el día miércoles, justamente cuando se conoció el anuncio de la Federal Reserve, una subida bastante importante en el mercado. El día viernes, especialmente los últimos momentos de trading, se ha dado un sell-off importante, con lo cual el mercado prácticamente ha terminado casi en el mismo nivel en el cual había comenzado la semana.
Sin embargo, ha sucedido algo importante durante estos días de trading, ya que en la anterior semana, si se acuerdan, les había comentado que había un nivel posible de resistencia en esa línea azul que se había identificado, lo cual, o nivel, por el nivel que se ha superado más bien durante el trading justamente del día miércoles, cuando se conoció el anuncio de la Federal Reserve. Así que este nivel ha sido superado, aparentemente se ha roto ese nivel de resistencia. Ahora se ha cerrado justamente, el día viernes se ha cerrado prácticamente el mercado sobre ese nivel de resistencia. Veremos si esta ruptura se sigue manteniendo durante la semana que viene o el mercado vuelve a niveles por debajo de esta línea de resistencia. Si esta línea de resistencia se rompe definitivamente, lo más probable es que estemos viendo otro nivel posible de resistencia ya los niveles máximos que prácticamente alcanzaba el mercado. Un nivel fuerte de resistencia sería ese próximo nivel, donde ha alcanzado los niveles máximos el mercado durante el año 2015 y también durante toda la historia del Standard & Poor's 500. Así que bueno, hay que ver qué sucederá durante estas próximas semanas. En cuanto al índice de miedo en el mercado, hemos estado manejándonos ya durante estas 2 semanas prácticamente por niveles de 15, 14. Esta semana no ha habido diferencia, hemos cerrado por niveles de 15 otra vez, básicamente en 15.07. La anterior semana habíamos cerrado en 14.46, esta semana un poco más alto, en 15.07. Y la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.77 y esta semana hemos cerrado en 0.95, algo más elevado que la anterior semana, pero todavía bastante neutral, digamos, al cierre del día viernes el sentimiento medido a través de esta razón. En cuanto a los anuncios de ganancias, ya han hecho sus anuncios 336 compañías del Standard & Poor's 500 y más o menos la tendencia se sigue manteniendo. El 70.24% de esas compañías ha reportado con sorpresas positivas, el 20.83% ha presentado con sorpresas negativas y el 8.93% ha presentado sus anuncios bastante alineado a lo que se esperaba en el mercado. La siguiente semana vamos a tener muchísima información. ¿Por qué? Porque es la primera semana del mes. Como siempre, la primera semana conocemos en especial los datos de empleos, que va a ser seguramente el dato más importante que vamos a conocer durante la semana, que es los non-farm payrolls y el unemployment rate. Sin embargo, tenemos algunos otros datos que son interesantes, pero sin lugar a dudas, este va a ser el que más va a mover el mercado y seguramente reafirmará la posición de la Federal Reserve de subir nomás las tasas durante este año 2015, lo que vendría a ser básicamente en el mes de diciembre. Y en cuanto a anuncios de ganancias, todavía hay algunas compañías importantes que faltan que hagan su anuncio de ganancias. Entre ellas están Visa, Facebook, Tesla, Disney, Qualcomm, Nvidia. Esas son las más importantes, por lo menos, que he podido verificar que esta semana que viene van a hacer su anuncio de ganancias. Así que a esas las voy a estar haciendo seguimiento. Ok, muchas gracias por haber visto este análisis. Espero que les sirva y nos estaremos viendo la próxima semana.